Continuamos con el principio psicológico antropológico, un principio bastante sencillo, pero que nos enseña mucho sobre la interioridad del ser humano. Esta es la parte número uno. El psicologismo moral que Aranguren intenta abarcar considera pues la parte interior del individuo, pero no solamente es no es un subjetivismo realmente, sino más bien tiene el carácter de un insight, de una introspección, ¿verdad? Sabemos que hay tres tipos de insight dentro del pensamiento de la psicología, ¿verdad? El insight intelectual, el insight emocional y el insight estructural. El insight intelectual intenta comprender realmente quién soy, normalmente a través de un proceso casi sin ningún tipo de sentimiento, ¿verdad? Como una especie de simple terapia de conocimiento personal. Mientras que el emocional trata de comprender desde la voluntad, de las emociones, los sentimientos, cómo es mi interior. Mientras que el insight estructural intenta explicar realmente solamente cómo estoy conformado, ¿verdad? En mi ser, si tengo una personalidad, dos personalidades, ¿verdad? Si reconozco cuáles son las personalidades que proyecto, las que oculto, ¿verdad? Es más es una visión estructural del individuo. Entonces, en este caso, el psicologismo moral más bien va hacia el insight de tipo intelectual, porque intentamos comprender realmente a través del el mundo de posibilidades cómo debe ser nuestras acciones, ¿verdad? En este caso, después de una deliberación moral previamente realizada. Afirma que en los soliloquios, ¿verdad? En esta conversación interior, ¿verdad? Soliloquio hace referencia a la palabra latina que se refiere a hablar con uno mismo, ¿verdad? En estos soliloquios aparece un fenómeno al cual Aranguren va a llamar el advisor, ¿verdad? O el guide, que sería el que advierte, el que guía, ¿verdad? Pareciera como que se hubiese encarnado aquel daimón, genio o ángel que mencionaba Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles habla mucho de el eudaimonio, ¿verdad? La eudaimonía es una doctrina aristotélica que dice que aparece una especie de ser dentro de la conciencia que te dictamina lo bueno y lo malo. Casi como la idea que tenemos hoy en día del ángel y el diablito, que aparecen ahí para ayudarnos a decidir moralmente. Pues este daimón, ¿verdad? Al cual Aranguren reconoce como el mismo término, ¿verdad? De advisor, aparece como si fuese una especie de auditor de la mente que nos interroga, nos juzga, ¿verdad? Nos genera ese sentimiento de culpa y de alguna manera pareciera que casi nos habla, ¿verdad? Como cuando de repente hiciste algo malo, ¿verdad? Y te dices a ti mismo, puchica, Juan Manuel, no debiste haber hecho eso, o no debiste haberle dado ese tipo de trato a esa persona, o no debiste de lanzar ese insulto. Entonces, cuando aparece ese arrepentimiento, ese es a este fenómeno específicamente, al cual le llamamos el advisor o el guider, que aparece para ayudarme a mí a madurar de alguna manera, ¿verdad? O incluso a revisar las acciones que ya he cometido. Es importante que esta doctrina que depende de David Hume, ¿verdad? Y de Adam Smith, David Hume lo platica, lo del advisor, en el Tratado de la Naturaleza Humana, ¿verdad? Y el Guider aparece en Adam Smith, en la teoría de los sentimientos, ¿verdad? Donde intentan hablar un poquito de este proceso psicológico del individuo. También se le suele llamar el espectador desinteresado. Y quisiera aludir a una película específicamente, esta es la portada de la película, se llama What a Bleed Do We Know, ¿verdad? En España le llamaron ¿Y tú qué sabes? ¿Verdad? ¿Qué pitido sabemos? En la traducción un poco literal, aunque en la forma más coloquial sería un insulto en realidad. ¿Qué diablo sabemos? O qué pi sabemos, una palabra ahí. Ese blip es el sonido de un pitido, ¿verdad? Porque es una palabra que se debe censurar. ¿Qué diablos sabemos? Sería una traducción más cercana. Y es un documental donde hay neurólogos, filósofos, ¿verdad? Doctores de física, que son entrevistados y que van en una trama hablando un poquito de la realidad. Pues en esta película aparece una escena muy interesante y es la famosa escena este desdoblamiento donde la persona se divide no en una, sino en dos posibilidades y además aparece un tercer ser eh,
para empezar a evaluar lo que está pasando. Está el ser real, ¿verdad? Y de pronto ese ser real se divide en dos, eh, por así decirlo, seres potenciales frente a una sala de cine, donde hay dos salas de cine, en realidad, y está decidiendo a cuál entrar. En una vez entrar a su exnovio, en otra vez que casi nadie ha entrado a ver la película, y se ve a sí misma, ella se percata qué pasaría si se divide, ¿verdad? Y qué pasaría si se va al lado izquierdo, qué pasaría si se va al lado derecho, ¿verdad? Cada una toma su rumbo, ¿verdad? Pero además de este ser consciente que está ahí viendo esa doble realidad, la realidad de verse junto con su exnovio y quizá una reconciliación o verse así sola en la sala del cine, ¿verdad? Y disfrutando de la película sola, volviendo sola a su casa. Toda esta escena intenta explicar esta, este psicologismo, ¿verdad? Donde yo me desdoblo para interpretar cuáles pueden ser mis posibilidades, en este caso, en la realidad. Pero también el mismo ejercicio puede servir para aplicarlo en la decisión moral, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo que contar una verdad dolorosa, ¿verdad? ¿De qué manera la voy a contar? Puedo evaluar múltiples alternativas pensando en el futuro de cómo podría llegar a esta persona a la que tiene que escuchar la verdad dolorosa, ¿verdad? Y de qué manera sería la mejor forma de comunicárselo, ¿verdad? Entonces puedo aprender a ver alternativas. Y sobre esto va más o menos la película, ¿verdad? Y a este fenómeno de verse a sí mismo en una realidad alterna, ¿verdad? O antes de que ocurra el hecho moral o el acto moral, a esto es también a lo que se le llama el espectador desinteresado, ¿verdad? Es esa división, ese eh, advisor que aparece normalmente, ¿verdad? Generando pues se puede decir, la evaluación de los actos. Veamos algunas cualidades de este espectador desinteresado, advisor o guide que normalmente menciona Aranguren, citando a Adam Smith y David Hume. Algunas características comunes, pues este espectador desinteresado actúa pues calificando con juicios de gusto, disgusto, simpatía o empatía y apatía, según la visión de Adam Smith. Normalmente nos vemos en el otro, nos ponemos en los zapatos del otro. Ese es el trabajo del espectador desinteresado, ¿verdad? Tiene dos intereses, analizar el acto mismo, pero también despertar nuestra simpatía para con el acto moral que debemos realizar. Por ejemplo, cuando vemos un mendigo en la calle, ¿verdad? Nace este ser y ahí te empieza a interrogar y te dice, ¿y qué tal que fueras tú, el que estuviera ahí tirado? ¿Te gustaría que te ayudaran? Y ahí empieza a trabajar un poco este advisor, ¿verdad? Para motivarnos al acto, ¿verdad? Para hacer el acto que desearíamos que hicieran con nosotros si nosotros estuviésemos en la misma condición. Esta simpatía para con él corrige el egoísmo del primer interés, ¿verdad? El primer interés es guardar mi monedita, no quisiera soltar mi dinerito, ¿verdad? Ese es mi primer interés, pues corrige obviamente ese acto egoísta, ¿verdad? Puede ser que el dinero lo quería para, no sé, para algo útil en mi vida, pero aún así, pues me sacrifico, es decir, quiebro mi egoísmo y de alguna manera, pues nace la moral con esta actitud. En la psique se reflejan las impresiones que causamos a los demás y a la vez vamos ajustando la conducta, ¿verdad? Sirve para socar tuercas morales en la vida, para producir en nosotros sentimientos de aprobación y también en los demás, ¿verdad? Normalmente cuando alguien ha colaborado desinteresadamente, pues siente esta aprobación de su propia conciencia, pero también los demás, los que pueden llegar a observar la acción, ¿verdad? Aunque no querramos que nos observen, pero si nos llegan a observar, aún así habremos dejado pues un sentimiento de aprobación en los demás y más en la persona a quien hemos colaborado. Así por la simpatía nos introducimos en la vida de los hombres y por la empatía aprendemos a juzgarnos desde el punto de vista de ellos, ¿verdad? Ponerse en los zapatos de una mujer, el trabajo de una ama de casa, ¿verdad? El trabajo de una madre, ¿verdad? El esfuerzo que coloca cada una de ellas dentro de la familia. A veces nos cuesta ponernos en esos zapatos, ¿verdad? Tan altos de tacón. Y en este caso, pues aprender a vernos también como ellas, ¿verdad? Quizá es un poco de empatía lo único que necesita la vida para cambiar un poco las conductas. De tal forma que la conciencia no es una instalación, sino una instalación retroafectiva y virtual de nuestra psique, del espectador desinteresado. Eso es lo que sucede. Cuando aparece en la conciencia este fenómeno del advisor, pues hemos logrado entonces instalar
pues esta actitud retroafectiva y virtual. Y por tanto, hemos logrado también el desdoblamiento psicológico. Cuando un padre está a punto de darle una manotada a su hijo, ¿verdad? Y se detiene, ¿verdad? Recuerdo un comercial muy famoso en las televisoras de México que decía, cuenta hasta 10, y empezaba el actor a contar hasta 10 y el color rojo de la cabeza, de la cara, iba bajando de temperatura y se calmaba y por fin reaccionaba de manera distinta a como si se hubiese dejado llevar por la emoción inicial. Entonces, para eso se ocupa el espectador desinteresado y es un arte aprender a utilizarlo. ¿Verdad? Es un arte aprender a detenerse, a ver las diferentes alternativas, a analizar qué queremos hacer realmente para tomar siempre la mejor decisión. Xavier Subiri nos regala la diferencia entre dos tipos de moral, la moral como estructura y la moral de contenido. La moral como estructura, pues no nace como un ideal, sino que es parte de las necesidades individuales, está dentro de nuestra estructura psicológica, ¿verdad? Esa forzosidad que aparece en el hombre está en su propia naturaleza, es parte de la estructura psicológica. De tal forma que Subiri se refiere a este fenómeno de esta manera. Ver surgir la moral de esas estructuras es ver surgir al hombre el animal. Esa es la particularidad que nos va a distinguir del animal, el poder tener esta estructura moral que el animal no posee. Por otro lado, ¿verdad? En la naturaleza sí podemos percibir que hay forzosidad, la forzosidad de vivir conforme a un entorno, ¿verdad? La forzosidad de verse pues en un solo hábitat, es parte de sus instintos, pero no dependen de una capacidad racional, sino simplemente es parte de su es instinto de supervivencia, el permanecer en un lugar donde encuentran el sustento diario, ¿verdad? Y cuando no se encuentra el sustento, toca que emigrar, correr el riesgo hasta volver a encontrarlo. El ser humano, por otro lado, rompe las barreras, por lo cual no está dentro de una forzosidad por lo exterior, ¿verdad? De tal forma que no deseamos incluso salir, ¿verdad? De este planeta. Es parte de la naturaleza humana ir más allá del horizonte, ¿verdad? Esa es una pequeña diferenciación que también hay que comprender y que no la hace en realidad Xavier Zubiri, sino que la realiza Max Scheler. Él es el filósofo que habla de estas dos diferencias. El animal se mantiene forzado a su entorno, mientras que el ser humano se mantiene desligado de su entorno. Dentro de la moral como estructura, Subiri abarca algunas cualidades que también nos sirven para diferenciar al hombre del animal. En este caso dice que el animal al ejecutar un acto se mueve en la realidad, en apego a su justeza, mientras que el hombre, pues es difícil hablar de una justeza porque sus acciones, cuando intenta racionalizarlas, ¿verdad? Y comprender las consecuencias mentalmente, pareciera como si se moviera en una irrealidad, es decir, todo lo juzga desde su conciencia, ¿verdad? El animal carece de esto, por lo cual todo lo hace de acuerdo a su ambiente, ¿verdad? El ser humano sí puede de alguna manera explorar la consecuencia de sus actos de manera mental. Por otro lado, cabe mencionar, ¿verdad?, que es necesario concebir que el hombre va ajustándose, ¿verdad? El hombre, es decir, va constantemente modificando su conducta, realizando su propio ajustamiento, ¿verdad? Y tendrá que también hacer una justificación de sus actos, dar razón del por qué realiza un acto, ¿verdad? Como cuando de pequeño haces una acción y tu mamá te pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué le pegaste a tu hermano? Desde pequeño se nos inculca que hay que dar justificación de los actos que realizamos. Entonces, en vez de decir que los actos humanos tienen justificación, también decimos que necesitan tener justificación, ¿verdad? Es necesario racionalizar por qué hacemos determinadas acciones. El juez preguntará en el juicio por qué lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué estaba ahí? Es decir, hará las preguntas, en este caso el fiscal hará las preguntas pertinentes para poder extraer la verdad del acto. Pero, ¿qué significa a fin de cuentas en la vida personal dar cuenta de un acto? Quizá desde el punto de vista de la filosofía moral es bien difícil poder ver realmente cómo dar una justificación de un acto. Desde la religión es un poco más sencillo. Dar cuenta de nuestros actos, ¿verdad? Es mostrar el arrepentimiento, es mostrar el grado de reconocimiento de la culpa o del dolo, ¿verdad? Por el acto cometido. Entonces, en este caso, dar cuenta de un acto significa eso, significa alcanzar conciencia plena, ¿verdad? De lo que he realizado y además hacer una promesa,
¿verdad? La promesa de enmendar lo mal hecho. Respecto a la misma moralidad como contenido, dice Xavier Zuvirí, cuando nuestros actos se ajustan ya no por la realidad, sino por una norma ética, esto se convierte en una justificación en el sentido de justicia. Y si actuamos conforme a esa justicia, el hombre se hace bueno, se hace honesto, así que la justicia viene siendo un sinónimo de honestidad. Para ir terminando, a Xavier Zuvirí, hay que reconocer que los filósofos también de la época escolástica ya habían hablado de que el hombre es moral siempre, porque es un ser racional, es un ser libre. Ya Santo Tomás lo había expresado en la Suma Teológica. Solo los animales y los completamente idiotas son inmorales o mejor aún, amorales. La palabra inmoral no gusta mucho a hombres como Xavier Zuvirí o como Ortega y Gasset, porque está siendo mal utilizado el término. En este caso, también la palabra idiota, aunque suena fuerte, se refiere al trastorno mental caracterizado por una deficiencia muy profunda de las facultades mentales, ¿verdad? Que es congénita o adquirida en las primeras edades de la vida. Así que no se refiere al insulto, sino que se refiere al correcto uso de la palabra idiota, alguien que carece de razón. Por lo cual, solamente aquel que padece de idiocia y aquel que es amoral, realmente puede decirse es un hombre que no actúa conforme a la moralidad. Los términos inmoralidad y amoralidad pues no son aceptables desde el punto de vista del principio antropológico, ¿verdad? Puesto que el hombre es moral estructuralmente, está dentro del ser. Si no padece ningún trastorno, ¿verdad? No puede ser considerado un ser inmoral, ¿verdad? O amoral. Es un ser moral por naturaleza. La palabra inmoralidad significaría en todo caso, pues estar en contra de la moral, ¿verdad? No significaría la ausencia de moral, sino estar en contra de la moral. Es decir, sabe lo que es moral, pero no actúa conforme a ello. Respecto a su justeza en el sentido de la moral como estructura, se pueden usar los términos de mayor o menor, suficiente o deficiente, es decir, está más ajustado, menos ajustado, suficientemente ajustado, deficientemente ajustado, conforme a la moral. Que el hombre se conduzca en búsqueda de lo que parece lo mejor no lo hace bueno. Es necesario una andrea, una fortaleza que lo impulse al bien. Esto es según René Lesin, ¿verdad? Le courage du bien, que significa el coraje de hacer lo bueno, el coraje de ser bueno. Un hombre desmoralizado entonces es un hombre que no se comporta como hombre, es un hombre que se comporta contrario a la moral, pero siendo moral siempre, a razón de su propia voluntad. Es en la psique que el hombre realiza el mayor esfuerzo en su comprensión de los actos y la moralidad que necesita implementar para conducirse o detenerse. Es en la psicología, ¿verdad? En la mente, en la psique, donde el hombre realiza todo este proceso, ¿verdad? De comprensión de sus actos, ¿verdad? Y de deliberación también. La moral, por tanto, desde el punto de vista del principio psicológico, ¿verdad? Emerge de la psicología, ¿verdad? Emerge de la psicología, y no en el sentido de la ciencia, sino en el sentido de la estructura mental del ser humano, ¿verdad? De la psicología humana misma. Para finalizar el tema del psicologismo moral y la antropología moral, José Ortega y Gasset afirma acerca de la moral el siguiente comentario un poco molesto, se puede decir. Dice él, me irrita ese vocablo de moral. Me irrita porque en su uso y abuso tradicionales se entiende por moral no sé qué añadido de ornamento puesto en la vida y ser de un hombre de un pueblo. Por eso yo prefiero que el lector lo entienda por lo que significa, no en contraposición moral y moral, sino en el sentido que adquiere cuando de alguien se dice que está desmoralizado. Entonces se advierte que la moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio quicio y vital eficacia. Un hombre demoralizado es simplemente un hombre que no está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical autenticidad y por ello no vive su vida y por ello no crea, ni fecunda, ni hinche su destino. Con esto terminaba Ortega y Gasset de definir y diferenciar que alguien inmoral, en realidad la mejor palabra para utilizar sería desmoralizado. Alguien que no está de acuerdo a la moral, que no cumple con la moral. En todo caso, decimos que inmoral tendría que tener este significado, ¿verdad? No en contraposición de alguien que posee moral
y alguien que no la posee, ya que la palabra in, ¿verdad? Ese sufijo latino hace referencia a la carencia, ¿verdad? Inmoral es alguien que no tiene moral, por lo cual es un mal uso del vocablo, ¿verdad? Tendría que ser desmoralizado, alguien que moralmente está bajo en moral, ¿verdad? Alguien que tiene, como decíamos, una moral baja o deficiente. El siguiente tema es ética y cultura. Trataremos de analizar a partir de la realidad actual cómo estamos en la sociedad humana y terminaremos obviamente hablando de un poco de la realidad nacional en nuestro país. Es muy breve el tema en realidad. Cultura, vida, justicia y paz, conceptos importantes que aparecen normalmente en muchos discursos de políticos, ¿verdad? Algunos hablan de acrecentar el desarrollo, la educación, ¿verdad? La justicia, ¿verdad? La paz, procurar la paz. Sin embargo, una vez en el poder, ¿verdad? Todo lo que eran promesas normalmente no terminan por cumplirse, ni llegar tampoco esa luz que muchos andamos aspirando a ver, ¿verdad? Dentro de la buena política que esperamos algún día llegue a este país. En todo grupo social se pueden encontrar relaciones y operaciones, y al conjunto de relaciones y operaciones que se realizan dentro de un grupo social normalmente le llamamos cultura. Esta cultura obviamente brinda identidad, sentido de pertenencia y cohesión al grupo social, ¿verdad? Este grupo social establece también una serie de modismos culturales que comparte la generalidad del grupo a cada uno de los nuevos miembros que van agregándose a este grupo social. También se agrega a la cultura y a este grupo algunas prácticas, ideas y actividades de otros grupos extranjeros que van enriqueciendo también la cultura. Hemos utilizado muchísimas palabras, por ejemplo, del idioma inglés en nuestra cultura para las relaciones, por ejemplo, ok, bye, ¿verdad? El cheque, son palabras que provienen del idioma inglés. Para las operaciones, pues marketing, ¿verdad? Voucher, términos que aparecen obviamente en la lengua inglesa y que se nos hacen más útiles, quizás más fáciles de recordar, ¿verdad? Para trabajar obviamente en nuestras operaciones. Obviamente todo esto conforma el enriquecimiento cultural que vamos adquiriendo. Sin embargo, la cultura popular, ¿verdad? Que es el arte masivo de un grupo social, puede verse afectado de ideas no tan beneficiosas para el grupo. Esta cultura popular puede ser de carácter moral o de carácter inmoral, y hacia ello vamos a ir apuntando. Hemos tenido avances vertiginosos en la cultura humana, ¿verdad? Avances cada vez más asombrosos, con mucha innovación, ¿verdad? En la tecnología, y en la ciencia. Hemos tenido nuevas artes, nuevos oficios, especializaciones en cada una de ellas, ¿verdad? Hemos crecido en la capacidad de organización social. Se ha relacionado mucho, ¿verdad? El trabajo humano con lo que estamos haciendo para afectar el medio ambiente. Hay nuevos grupos de defensa, obviamente ecológica, hay grupos que están trabajando dentro de las empresas para tener cierta responsabilidad social. Hoy se habla muchísimo de ello en las empresas. También tenemos la calidad y estilo de vida, ¿verdad? Que hay que decirlo, es mucho mejor que la calidad de vida que se tenía en la Edad Media. Es mucho mejor a la calidad de vida que se tenía en la antigüedad. Por lo cual se puede decir que hemos ido desarrollando, ¿verdad? También la cultura para mejorar también la calidad de vida. Y obviamente la religión, la política y la economía se van adaptando también al avance de los tiempos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la moral? ¿La moral será que se ha ido innovando? ¿Será que se ha ido perdiendo? ¿Será que ha ido aumentando? ¿Verdad? Los filósofos moralistas que tratamos el tema de la ética intentamos ver con optimismo que la moral se ha ido perfeccionando. De hecho, han aparecido las disciplinas de la moral en los últimos 200 años, ¿verdad? La axiología, por ejemplo, con Paul Lopi, ¿verdad? Es decir, ahí por el año 1900, por lo cual empezamos a ver, obviamente, el trabajo de la ética y la moral, pues mejorando. Sin embargo, hay sociedades que pareciera que van en retroceso, que muchos de los principios morales que existían los han ido violando, olvidando o considerando incluso retrógrados, ¿verdad? Y ese es un tema de alerta que los filósofos moralistas y los que se dedican a la ética, pues ven con gran preocupación. Porque un principio moral, como dijimos al principio, ¿verdad? Valga la redundancia, es un principio inflexible. Se supone que debe ser universal. Por lo cual, si son esas las características
que pretendemos que existan en los principios morales, ¿por qué se están olvidando? El principio de la dignidad humana, por ejemplo, se está olvidando. Se trata al ser humano como si fuera un producto de laboratorio, se propone el aborto, ¿verdad? Y todas estas prácticas se están, obviamente, dedicando a violentar constantemente el principio de la dignidad humana, ¿verdad? Y ha sido mucho más principios de solidaridad, el principio del bien común, ¿verdad? Hemos ido olvidando realmente cómo comenzó la humanidad y el valor que tenía el ser humano desde la antigüedad y se ha ido obviamente escapando, quizá por estos ataques vertiginosos de la misma ciencia que hace creer que tiene la potestad de agarrar al individuo y convertirlo en un conejillo de indias para investigar, ¿verdad? Es un tema que, como digo, preocupa bastante. El beneficio de las normas éticas no podemos olvidarlo, ¿verdad? En la búsqueda en medio de toda esta cultura, ¿verdad? Tenemos que aprender a que tenemos que custodiar las normas éticas, porque de alguna manera nos ayuda a acelerar el juicio en términos favorables y desfavorables, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no se enseñara ética y moral desde la niñez en las escuelas? Lo que es recto, lo que es incorrecto, y se dejara que hasta que llegara el hombre adulto empezara por él mismo a pretender entender lo que debe hacer y lo que no, ¿verdad? Tendríamos un caos tremendo, ¿verdad? Por eso es importante que no se pueda, no se deje de enseñar la ética desde la niñez. Además, genera hábitos. El conocimiento moral nos ayuda a mejorar las condiciones de la vida humana, ¿verdad? A través de aquellos hábitos que son agradables, que son alabables en las personas que despiertan esta simpatía, ¿verdad? De espectadores interesados, ¿verdad? Despierta la simpatía y la empatía incluso de participar en beneficiar a otros, ¿verdad? Y esto es parte del fruto de una cultura que ha ido formándose cada vez más en el conocimiento de las creencias éticas, ¿verdad? Y las normas de conducta. ¿Qué pasaría si perdemos todas estas creencias? ¿Verdad? Obviamente nadie respondería a tiempo, nadie ayudaría a nadie, nadie aconsejaría, nadie trabajaría, ¿verdad? Generaríamos una sociedad completamente apática, ¿verdad? Que es comúnmente lo que se logra ver en las grandes ciudades, las megápolis, ¿verdad? Donde ni siquiera entre vecinos se logran hablar. Otro beneficio de las normas éticas, pues permite la estabilidad social. Dice Aldous Huxley, ¿verdad? No hay civilización alguna sin estabilidad social y no hay estabilidad social sin estabilidad individual. Además, brinda un sistema eficiente de guías para la vida cooperativa. Tenemos, por tanto, además del conocimiento de las normas morales, una serie de desafíos y programas prioritarios que hay que desarrollar todavía. Hay mucho por hacer. Desde la ONU se han planteado muchísimos programas de atención. Desde el año 2000 se viene hablando de los famosos objetivos del milenio, ¿verdad? Que tenían que haberse cumplido en el año 2015, ¿verdad? Le dieron 15 años para solventar a los gobiernos que firmaron obviamente ese contrato internacional, pues el tiempo prudencial para poder, se supone, solventar los problemas, ¿verdad? Elevar los índices de cada uno de estos problemas. ¿Se habrá logrado? Pues habrá que hacer una revisión histórica, ¿verdad? De lo que cada gobierno ha logrado en los últimos 15 años más o menos. Aunque ya estamos en el 2019, ¿verdad? En este caso, pues no es tan esperanzador el resultado que hemos obtenido en este país. ¿Cuáles son los principales desafíos éticos en Honduras? Vamos a atacar una lista específicamente de problemas, ¿verdad? Sin ahondar demasiado porque lo comprendemos bastante, ¿verdad? Sabemos a qué nos referimos. Los principales desafíos del siglo XXI, no solamente en Honduras, ¿verdad? Estos son problemas a nivel internacional, pero que vale la pena retomar como parte de la reflexión ética de la cultura. La pobreza y el desarrollo sostenible. Todavía en Honduras no hay planes serios de desarrollo sostenible. Los únicos planes de desarrollo sostenible que existen no son parte del gobierno, sino de ONGs, de la cooperación española, ¿verdad? De organismos internacionales que intentan hacer algo por este país que ven sumido en la pobreza, ¿verdad? Y hemos visto aquella cantidad de personas que han salido del país porque no hay oportunidades, ¿verdad? Otro presidente fuera, otro gobierno fuera, estaría generando industrias nacionales, empresas nacionales, para dar trabajo a tanto desempleado, ¿verdad? Deberían haber nuevas escuelas, nuevos hospitales, ¿verdad? Industria minera, industria bananera,
implementada por el mismo gobierno. ¿Qué estará esperando el gobierno para hacer algo así? Y miren que el solventar el problema del desempleo con empresas nacionales también pues mejora un elemento importante que es va a bajar los impuestos porque estas industrias que se van a volver sostenibles tendrán obviamente el acceso a recursos, ¿verdad? A insumos y además a utilidades. Utilidades que van a entrar como parte de la ganancia del Estado mismo, ¿verdad? Servirá para pagar salarios, pero también para ir sumando al arca nacional, ¿verdad? Tenemos una megadeuda externa y están esperanzados a que solo con los impuestos de los ciudadanos se va a poder lograr eso. Tenemos que obviamente cambiar la actitud, ¿verdad? El Estado, ¿verdad? Debería tomar la alternativa de generar empleo, no solamente dar préstamos, que ese es el gran problema que tenemos en este último gobierno, que en vez de ayudar a crear empleos, lo que está haciendo es endeudando más a la gente, ¿verdad? Dando financiamientos. No es así que se saca de la pobreza, es con trabajo digno, ¿verdad? Y con salarios justos. Las familias en serio riesgos, solo hace falta dar una visita a las barriadas de todas las ciudades de este país para darse cuenta el grado de riesgo en salud, en seguridad que tienen muchísimas familias, ¿verdad? Hay niños que corren grave peligro de enfermedades, ¿verdad? Por el hacinamiento, por la suciedad, de la falta de higiene que existe en estas localidades, ¿verdad? Aún cuando nos jactamos de estar con ciudades hermosas, ¿verdad? Pueblos bonitos, de ferias hermosas. Tenemos una cantidad de niños de pobreza alrededor de las grandes ciudades, ¿verdad? Que hay mucho trabajo por hacer con ellos. Los niños indefensos, pues ya hemos mencionado, es un gran problema, ¿verdad? Incluso los niños que se van en estas marchas de migrantes, ¿verdad? Hacia Estados Unidos, corren grave peligro, ¿verdad? Y no hay oportunidades para ellos. Y el PANI, ¿verdad? Pareciera que ya no existe, ¿verdad? La UNICEF parece que ya no existe, es decir, ya parecía que se han olvidado del riesgo de estos niños, ¿verdad? En otras épocas eran capaces hasta de quitarle los niños a los padres irresponsables o que ponían en peligro la vida y la condición de estos niños, ¿verdad? Para brindarles lo necesario, ¿verdad? Creo que la última persona que se interesó por los niños en Honduras fue Aguas Ocaña, ¿verdad? Todos recordamos lo que ella intentó hacer a través del gobierno, ¿verdad? Como primera dama, andaba recogiendo niños en las calles, los llevaba a guarderías y procuraba, incluso adoptó varios niños hondureños como hijos, ¿verdad? Se los llevó del país incluso. Era una mujer realmente, me parece, entre las primeras damas que hemos visto en este país, una de las más sensatas, ¿verdad? E interesada realmente por dejar huella en la historia hondureña. Y creo que sí logró marcar realmente, al menos nuestros recuerdos, ¿verdad? No digo nuestros corazones, pero al menos nuestros recuerdos de esos hechos que realmente la hacen muy diferente a lo que hemos visto en Honduras. Tuvo que venir una extranjera para enseñar lo que hay que hacer. Desgraciadamente siempre ha tocado así. 4, la trata de mujeres, un problema grave. Antes se le llamaba trata de blancas, pero hoy no, es trata de mujeres negras, indias, caucásicas, de cualquier raza, de cualquier color, ¿verdad? Incluso de cualquier edad. Tenemos mucha prostitución en este país, ¿verdad? Hay demasiados proxenetas y las autoridades se hacen los de la vista gorda, ¿verdad? Tenemos redes de chicas prepago, ¿verdad? Hay mujeres que son tratadas también para el narcotráfico y eso es una realidad que de todos los días en nuestro país, pero pareciera que no hay ningún problema, muchos están muy tranquilos. El crimen organizado y la corrupción política, ¿verdad? Es, pues nuestro país realmente está perfecto para que Netflix haga una serie de narcos, ¿verdad? Es decir, es evidente realmente el grado de corrupción al que ha llegado nuestro sistema político, ¿verdad? Yo creo que hasta ahorita no, son muy pocos los que se libran de haber sido señalados por corrupción, ¿verdad? La mayoría de los que han estado en la cúpula del poder en los últimos años han sido señalados, ¿verdad? En caso Pandora, Arca Abierta, ¿verdad? El caso del Seguro Social, ¿verdad? Ahorita con el caso de los cachiros, de Don H, ¿verdad? Es decir, están marcados completamente, ¿verdad? Y pareciera que ninguno ha hecho nada. Todos son santos aquí, nadie ha hecho nada. Nadie está preso, todo el mundo libre. Aunque en Estados Unidos ya empiezan a sonar las trompetas de alerta, ¿verdad? Están asustados muchos aquí en este país porque ya empezó a hablar el tío Sam, ¿verdad? Y que está a punto de empezar a marcar más la historia hondureña.
6, la discriminación de género. También es un problema importante, ¿verdad? Pero del género entendido de manera sensata, según la ciencia, ¿verdad? Hombres, en realidad tendría que ser discriminación de sexo, ¿verdad? Porque género, hoy en día, pues hemos logrado tener un poquito de equidad y de igualdad de género. En este caso, la equidad, sobre todo en el trato de mujeres y hombres. Aquí, el hombre y la mujer que se pone las pilas puede progresar hasta donde se lo proponga, ¿verdad? Quien quiere escalar en las cúpulas empresariales lo hace. Hemos tenido mujeres exitosas, mujeres que están incluso en el extranjero, así como personas, hombres obviamente que están también en el extranjero, dejando muy en alto el nombre del país. No así nuestra clase política, pero por lo menos a nivel de la ciencia, la investigación, la medicina y la industria, los ingenieros, están dejando muy bien marcada la huella en nuestro país, ¿verdad? Pero como digo, son casos poco conocidos, ¿verdad? Pero ellos son la prueba realmente de que un hombre y una mujer pueden escalar hasta las más altas esferas de la sociedad si se lo proponen. Por tanto, la discriminación de género quizá exista en comunidades donde todavía no hay educación, donde se ve el maltrato obviamente del hombre hacia la mujer, ¿verdad? El machismo bien marcado. Pero en este caso es una discriminación, más que una discriminación sexual, es un tema de simple machismo, ¿verdad? De un hombre que cree ser dueño o tener como posesión a la mujer. Y este machismo realmente lo que logra hacer esto, más que el hecho de que sea mujer. Algunas personas intentan hacer creer que la mujer sufre por ser mujer, y no es tanto eso, es el hecho de, más bien la convicción errónea de algunos patanes que creen realmente que la mujer es posesión, ¿verdad? No por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser hombres. Es decir, por ser hombres se creen tener el derecho de mandar sobre la mujer, por lo cual es un tema de autoconcepción, ¿verdad? Más que el hecho de ver a la otra persona. Eh, y con el tema de la ideología de género, pues hay que tener mucho cuidado. Ya vamos a hablar más adelante del relativismo moral, donde atacaremos este tema, ¿verdad? De la ideología de género. Así que no voy a avanzar por menos en ese tema por ahora. 7, el relego de las poblaciones indígenas. En Honduras, si no fuera por JICA Japón, por varios organismos, ¿verdad? De cooperación española que trabajan con los lencas, no habría apoyo realmente, ¿verdad? No habría proyectos. Conozco, por ejemplo, a Sor María de los Dolores, que aquí por Santa Rosa de Copán ella ha intentado hacer muchas obras, ¿verdad? De beneficio para los reos que están en la cárcel, pero también para los indígenas en las zonas campesinas, para conseguir proyectos de electricidad, proyectos de agua potable, ¿verdad? Es una labor tremenda la que hacen algunos hermanos y algunas personas también de ONGs que intentan hacer algo bueno por este país sin necesidad de contar con el gobierno, por simple responsabilidad social personal en este caso, ¿verdad? Y es de alabar y de reconocer realmente la labor que se hace, aunque como decimos es muy poco porque la necesidad es bastante grande. 8, el ascenso de la inequidad social. Eso sí, hay muchísima inequidad social, hay una brecha altísima entre el rico y el pobre. El simple hecho de que el hondureño promedio esté ganando entre 7.000 a 10.000 empiras, ¿verdad? Que ese es más o menos el rango de salario más comunes, ¿verdad? Mientras que alguien que no está haciendo mucho por el país, el diputado, por ejemplo, ganando 100.000, 10 veces más el salario por estar en el Congreso Nacional simplemente levantando la mano como borrego, porque a veces ni leen bien las leyes, uno lo ve cuando televisan las leyes, ¿verdad? Supuestamente para acelerar el tiempo, le hago una lectura rápida, aquello que parece que fuera peor que una letanía de funeral, ¿verdad? Ya ni siquiera seriedad, ¿verdad? Ni sensatez al momento de leer las posibles leyes que se van a aprobar. No, asumen de que todo el mundo lo va a leer y por tanto lo leen rapidísimo. Eso implica obviamente un desinterés tremendo respecto al grado de importancia que tiene una ley. Y no digamos pues los tratos bajo la mesa. Ya hemos escuchado muchísimas veces cómo intentan comprar las bancadas, ¿verdad? Ofreciéndole dinerito para aprobar una u otra ley, ¿verdad? Y eso es algo, esos son secretos a gritos en nuestro sistema político hondureño. Entonces, obviamente, esto crea una brecha amplísima entre los ricos y los pobres. La gran corrupción que existe en el sistema, ¿verdad? Y la falta de acceso a las oportunidades, eso genera obviamente una brecha altísima, ¿verdad? Bastante grande. 9, la ciencia y la dignidad humana. En Honduras se respeta bastante la vida humana, eso sí hay que decirlo.
como no hay muchos laboratorios que se dediquen, por ejemplo, al estudio del genoma humano, no se respeta tanto la dignidad humana. Sin embargo, tengo que mencionar, y eso lo mencionaré mucho más profundamente cuando toquemos el relativismo, existen organismos internacionales que están trabajando duro con nuestro país para implementar, por ejemplo, la ley del aborto. Ya hemos visto un primer intento en estos últimos 2 años de comunidades de feministas, ¿verdad? Exigiendo obviamente que se despenalice el aborto en Honduras. Y esa motivación no nace solamente de su condición como personas, nace porque obviamente han sido muchas de ellas adoctrinadas bajo estas instituciones que están obviamente financiando este tipo de campañas, porque para ellos instaurar el aborto en una sociedad se convierte en un tema de negocio, ¿verdad? ¿Y qué es lo que negocian? Pues las células madre, placentas, fetos, ¿verdad? Y obviamente todo eso sí se va, ¿verdad? Eso no se desperdicia, eso no se tira a un basurero, se echa a, ¿cómo se llama?, contenedores que se envasan y son enviados a estos lugares, ¿verdad?, que voy a mencionar más adelante. Entonces es un mercado negro de cuerpos humanos, ¿verdad?, de cuerpos embrionarios, que para eso se ocupa, para generar más insumos para este tipo de proyectos, pues, inescrupulosos que ven al ser humano como que fuera un objeto, un material químico que utilizar, ¿verdad? Y es parte de esta falta de dignidad humana, de respeto a la dignidad humana. Está bien que avancemos en la ciencia sin olvidar que el centro de la ciencia es el beneficio humano, no el daño humano. Pero hemos perdido ese horizonte en muchos momentos. Ojalá no lo perdamos tan pronto. 10. La discriminación racial, étnica, sexual y social. Existe, obviamente, es evidente. Desde el simple lenguaje, cuando de repente decimos, ¿verdad? Indio tenía que ser en la carretera cuando alguien se nos metió, ¿verdad? Solamente porque lo vimos con un sombrerito. Ese es un cliché, ¿verdad? Que determina que hay todavía discriminación étnica, discriminación también racial, ¿verdad? Y no solamente en Honduras, en muchos países, ¿verdad? Se vuelve parte de la cultura negativa o de la anticultura en todo caso. La violencia, el bullying y las guerras. También es importante atacar el tema de la violencia. En Honduras se está haciendo demasiados levantamientos violentos que siempre colindan en muerte, desgraciadamente, por tanto por parte de las Fuerzas Armadas como por parte de la gente que está luchando por causas, ¿verdad? Tenemos que aprender a elevar la cultura, ¿verdad? Ya no estamos en la época de la barbarie, ¿verdad? Tendríamos que hacer la lucha primero de convencer a los demás para que haya un apoyo masivo a la causa, y para eso se ocupa tener mucha inteligencia. ¿Cómo convencer al resto de que persiga mi causa sin necesidad de la violencia, ¿verdad? ¿Cómo logro convencerlos para que se opongan completamente a un sistema utilizando simplemente la estrategia, la razón, ¿verdad? Como personas del siglo XXI, ¿verdad? Entonces no significa que vayamos a siempre mantener la violencia como parte de las prácticas. No, tenemos que utilizar la estrategia, ¿verdad? Porque si no, eso genera también otros problemas sociales. El hecho de utilizar el bullying en la vida cotidiana, las guerras también que tarde o temprano podríamos llegar a verlas en este país y Dios nos lo permita. Pero ya hemos pasado por épocas de guerras, eso puede volver a renacer porque se va generando una cultura del odio y eso tarde o temprano genera bandos y esos bandos tarde o temprano se enfrentarán, ¿verdad? De una forma no deseada, de forma muy violenta. 12. La globalización versus la exclusión internacional. Recuerdo para la época de Ricardo Maduro que se puso el grito al cielo porque pretendía hacer entrar a Honduras al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hubo trabajo de parte de las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, hubo mucha presión social para educar al pueblo, de tal manera que se diera cuenta de que no estábamos en la capacidad para entrar a un comercio internacional con Estados Unidos, que ese comercio al final nos tragaría vivos y arruinaría el agro, arruinaría el pequeño productor, porque obviamente traería este sistema de mercado, ¿verdad? Donde venden productos baratos, pero a costa de explotar a otros países, Malasia, Tailandia, Vietnam, que son países prácticamente explotados con fuerza laboral, mano de obra barata, que Estados Unidos beneficia, obtiene mayor utilidad y por tanto es capaz de dar un producto más barato, ¿verdad? Pero en el caso de nuestro pueblo, que aquí somos la misma mano de obra,
Entonces, por eso es que los productos son un poquito más elevados. Y obviamente, como consumidores, pareciera que nos beneficia. El problema es que de nada sirve ser consumidores si no hay productores, porque el poder adquisitivo se va acabando y el consumo obviamente va malgastando. Por lo cual, entre más consumistas somos y menos productores, mayor será la incapacidad del poder adquisitivo en este país. Y lo estamos sintiendo ya. Estamos sintiendo que este mercado ya es casi imposible. Ya querer vender un producto a un precio determinado ya no se logra vender. Les pongo un simple ejemplo. Los ingenieros de sistemas, si quisiéramos vender un software en Honduras, no se vende. No se vende porque realmente aquí nadie está dispuesto a pagarte 4.000, 5.000 o lo que costaría un software realmente, que andaría alrededor de los 10.000 empiras, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas, ¿verdad? Miren que en Honduras el sistema de hora de pago para un profesional ronda los $10, mientras que en Estados Unidos ronda los $50 la hora de trabajo de un profesional. Entonces, obviamente, gran eh, la gran diferencia, obviamente, económica que existe entre este país y otros países es tremendo, ¿verdad? Y obviamente no nos beneficia a ninguno. Eh, Todo el mundo anda buscando solamente ofertas, ofertas, ¿verdad? Black Friday, ¿verdad? Anda buscando que todo el tiempo haya Black Friday. Y se nos olvida que los productos no son gratis, ¿verdad? Los productos requieren trabajo, esfuerzo, mano de obra, ¿verdad? Recursos. Entonces se nos olvida, obviamente, el sistema comercial y creemos que todo es sencillo, como le pasa a Estados Unidos, ¿verdad? 13. La vulnerabilidad ecológica y sus regulaciones. En Honduras han habido muchos acuerdos para no violar las biosferas naturales. Sin embargo, ya hemos visto cómo han quemado el Merendón, Celaque, ¿verdad? Cómo la gente de alguna manera va presionando a la sociedad para que la sociedad se olvide de que era una área protegida, ¿verdad? El caso de aquí de Santa Rosa de Copán es muy sonado, ¿verdad? Una montaña que había muchos pinos en una época, se han ido cortando poco a poco, ¿verdad? Ha habido muchos incendios, ¿verdad? Y hoy en día peloneado para construir algún tipo de edificio que desconocemos realmente qué sería construir. Al menos yo lo desconozco, ¿verdad? Pero es lamentable ver cómo la sociedad se deja obviamente engañar por a veces malas intenciones. La intención de iniciar un fuego en una montaña no tiene que ver solamente con un accidente, comúnmente pueden ser provocados también, para que la gente después no ponga el grito al cielo si venden ese fragmento de terreno, ¿verdad? Es parte también de las jugadas políticas que se pueden llegar a hacer. Y como hay que construir cosas ahí, ¿verdad? Pues los árboles estorban, así que no estorba quemar unos cuantos para lograr el objetivo, ¿verdad? Obviamente la ley se está volviendo muy blanda al respecto del maltrato de los recursos naturales. Hay ríos que se contaminan, ¿verdad? Por la producción agrícola también, por el uso de plaguicidas. Hay bosques talados, ¿verdad? Que no deberían permitirse. Miren, por ejemplo, en Tegucigalpa, ¿verdad? Por construir un bulevar, Tito Fura se voló un montón de arbolitos, tanto en el mero centro de Tegucigalpa como en un bulevar en las afueras, en lo que es el anillo periférico de Tegucigalpa. Entonces es lamentable, ¿verdad? Ver este tipo de actitudes donde no se respeta ya la naturaleza y se olvidan de que dependemos en gran medida del cuidado de esta casa común que llamamos planeta Tierra. Por lo cual es importante volver a recuperar la importancia de la ecología. La cultura de la emoción, decía el Papa Francisco, hemos caído en la cultura del descarte. Todo tiene que ser emocional y si no emociona, se descarta fácilmente, ¿verdad? Tiene que ser algo rápido, algo útil, ¿verdad? Y algo que no nos cueste eliminarlo. Y así se vuelve todo, se vuelve tanto el consumo como también las relaciones, ¿verdad? El divorcio constante. La cultura de la emoción. Si algo no me emociona, no formo parte de. Es decir, no voy a un acto público si no es divertido, no veo el teatro si no es divertido, no leo un libro si no es divertido, no voy al cine si no es divertido, no voy a la iglesia si no es divertido. Nos hemos convertido en una cultura emocional, por lo cual es un grave problema, porque ya nadie quiere formarse, ya nadie va a la iglesia a formarse. No, ellos quieren ir a llorar, a sentir la presencia del Espíritu Santo, entre comillas, porque a veces digo no es el Espíritu Santo, a veces simplemente es emocionalismo, ¿verdad? Lo que se vive en las iglesias. Y se confunde con el movimiento del Espíritu Santo. Yo recuerdo desde la formación bíblica que tuve que una de las emociones del Espíritu Santo es la sabiduría, es el entendimiento,
¿verdad? Es la ciencia. Esos son los movimientos que provoca el espíritu en el ser humano. Por lo cual, ir a la iglesia solo a buscar emociones, ¿verdad? Es un poquito falaz, es un poquito superficial. Perdemos el objetivo de la formación. Y así para todo lo demás, ¿verdad? Juzgamos el libro por perdón, juzgamos el libro por su portada. Nos olvidamos de la riqueza. Me gusta mucho la última película de Mary Poppins, donde se nos recuerda esto, ¿verdad? De que no hay que juzgar el libro por una portada, porque el ladrón que quizá fue al principio del libro, que sea el rey al final del libro. Quiere decir que aquello que nos pareció aburrido al inicio puede que termine en una gran sorpresa. Entonces trata de recuperar el gusto por la lectura, ¿verdad? De no caer, obviamente, en esa emoción. Todo el mundo quiere leer sobre orcos, sobre vampiros, sobre el hombre lobo, sobre fantasmas. Todo el mundo quiere leer eso. Ya nadie quiere leer sobre drama, sobre romance. Nadie quiere leer sobre la vida, sobre la profundidad de la existencia. Nadie quiere leer libros ya de que tengan importancia para la cultura, ¿verdad? Todo es cultura de la emoción. 15. La cultura del lucro. Otro gran problema en nuestro país. La gente quiere ganar ya, quiere ganar mucho y haciendo poco. Y eso es una gran verdad que realmente nos acaba con una cultura donde ya nadie se esfuerza y todo el mundo todo lo quieren fácil, ¿verdad? Miren cuántas chicas pasan en Facebook posteando fotografías mostrando sus partes, ¿verdad? Es decir, sacando las pompas, mostrando los pechos. ¿Con qué objetivo? ¿Conseguir simplemente el amor de su vida? ¿O quizá buscar a alguien que las cuide, las mantenga, las proteja y la valore por esa apariencia que demuestran? ¿Verdad? ¿Cuántas chicas superficiales hay hoy en día en este país? ¿Cuántas desean tener lo que dicen algunas canciones, su papi chulo? ¿Verdad? Alguien que las mantenga. Y el esfuerzo que deben colocar, ¿cuál? ¿Verdad? ¿Qué tipo de responsabilidad tendrían? Ya muy pocas mujeres pueden tortear. Eso, desde ya, ahí se puede ver un gran descuido de la cultura, ¿verdad? El hombre tiene que aprender a tortear también. No es una cosa solamente sexista lo que intento decir. Simplemente digo que hay valores que existían en las mujeres que se han ido perdiendo, ¿verdad? Y que le sumaban a la mujer. Una mujer que aprende a cocinar, a tortear, a hacer crochet, a hacer algo lindo, ¿verdad? Eso agrega, obviamente, un plus que las vuelve no solamente hermosas, sino valiosas, ¿verdad? Y eso es algo que realmente hemos perdido. La cultura del lucro ha llevado a eso, a la superficialidad, ¿verdad? Incluso de las relaciones interpersonales. La cultura de la tolerancia se ha ido perdiendo, somos cada vez más intolerantes, parte de la misma pues polarización de la sociedad, ¿verdad? Donde ya no soportamos que otro me hable si forma parte de tal ideología, ¿verdad? Somos parte de eso, nos hemos vuelto demasiado polarizados y eso obviamente ha destruido familias enteras también, ¿verdad? Por discusiones políticas hemos perdido familiares, por discusiones de iglesias hemos perdido familiares, hemos faltado a la tolerancia en gran medida y es algo que tenemos que resarcir poco a poco. La cultura de la indiferencia espiritual y religiosa tiene que ver mucho con la cultura de la emoción. Como ya no me emociona la prédica del Padre, no voy a la iglesia ya. ¿Verdad? Ya no me interroga la vida sobre la existencia. He perdido la idea de trascendencia. Y hoy con esta actitud de tener por moda el ateísmo es mucho más fácil porque hay gente que nunca se formó en ateísmo se considera atea simplemente porque le da el gusto y capricho de decir no creo, ¿verdad? Nada más. No hay profundidad, no hay indagación, no hay siquiera la capacidad de interrogarse, ¿verdad? Y de leer la postura, ¿verdad? Del creyente. Ya no hay interés sobre eso. Ha ido muriendo poco a poco la fe, ¿verdad? De las personas y la confianza en las religiones. Parte de culpa también por parte de las religiones, hay que entenderlo, ¿verdad? Porque también hay pastores, sacerdotes que han hecho cosas muy malas, ¿verdad? Crímenes. Han robado a sus iglesias, han violado personas, han roto promesas como el sacerdote que rompe el celibato, ¿verdad? Y eso ha creado escándalos, ¿verdad? Además de los crímenes que se han imputado de pedofilia, ¿verdad? En ambas iglesias, no solamente en la católica. Lo que pasa es que resuena más la pedofilia de la iglesia católica, pero en realidad si usted busca y busca en internet y se toma el tiempo para buscar, ponga pastor acusado de pedofilia y va a encontrar cantidad, pero cantidad de páginas que hablan del asunto. Lo que pasa es que como hay una persecución directa a la Iglesia Católica por parte de los grupos LGBT, los grupos pro aborto,
Entonces se genera más boom mediático para la Iglesia Católica, pero el problema existe en ambas iglesias, ¿verdad? En ambas iglesias existe por igual. Igual el pastor pistero, el cura pistero, ¿verdad? Que solo piensan en el lucro, ¿verdad? O aquellos que se dedican simplemente a viajar y a malgastar el dinero de la gente. Entonces es parte de lo que existe y este disgusto hacia este tipo de líderes, entre comillas, líderes que manchan obviamente el ministerio, ¿verdad? Y que obviamente terminan incluso manchando la honra o el honor que merecen el resto de pastores y sacerdotes que si son coherentes ha llevado obviamente a esta cultura de indiferencia, donde como el padrecito tal falló, ¿por qué yo debo ir yo a la iglesia para darle bola a él? Esa es la actitud que tomamos, ¿verdad? Ponemos la confianza en el hombre y dejamos de tener confianza en lo que se enseñaba, que es la doctrina, ¿verdad? Y la fe en Dios. La automatización versus desempleo, otro problema importante. Entre más se moderniza la empresa, menos mano de obra calificada se contrata, ¿verdad? En este aspecto yo quisiera pues aludir, y siempre lo aludo en este tema, a un banco en Honduras que ha hecho la lucha por no modernizarse tan rápido, que es el Banco de Occidente. El Banco de Occidente, en la visión de don Jorge Bosso Arias, es el hecho de no modernizarlo tanto porque sabe que al modernizarlo y volverlo un banco de 4 cabinas y solo 2 mesas, como pasa en otras instituciones bancarias, se está echando obviamente a un montón de personajes, de personas que tienen cargos específicos, ¿verdad? Y que han mantenido al banco con esa solidez que hoy tiene, ¿verdad? Entonces, don Jorge de alguna manera concibe que al automatizar, pues se genera obviamente desempleo, el desempleo puede llegar a generar también criminalidad. Entonces él prefiere mejor, en vez de tener una computadora, tener al ser humano contratado para que realmente tenga oportunidades de crecer y eso también saca a alguien que puede optar por la delincuencia de las calles. Entonces es una actitud muy se puede decir, loable el hecho de ver esta realidad, ¿verdad? No tenemos por qué correr tanto. A veces la automatización genera esto, el apresurar los procesos. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde corremos? ¿Verdad? ¿Por qué correr? ¿Por qué la desesperación? ¿Verdad? Entonces es parte de lo que a veces también tenemos que entender. La humanidad está corriendo muchísimo y en esta alta velocidad que estamos llevando podemos encontrarnos un callejón sin salida o podemos encontrarnos un gran barranco en la gran carrera de la sociedad. Entonces es importante a veces ponerle freno, ¿verdad? Y empezar a reanalizar qué tipo de cultura estamos incentivando. La relativización, no voy a abarcarla porque más adelante miraremos relativismo moral. Las adicciones, otro problema importante, ¿verdad? En nuestra cultura, pues ya estamos calificados como un país, un narcogobierno, ¿verdad? Así nos han calificado los medios internacionales. Qué lamentable que nuestro país esté tan estigmatizado. Primero nos estigmatizaron como el país más corrupto de Centroamérica, después el país más violento de Centroamérica, y ahora somos el primer país narcoestado en Centroamérica. Así nos han calificado. Y es lamentable realmente que nuestras 5 estrellas, nuestro color azul y blanco, haya perdido su pureza y haya perdido la excelencia. Más que ser un país de 5 estrellas para el desarrollo, la cultura y la ciencia, es un país de 5 estrellas para el narcotráfico, es un hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Hasta se dice que el Chapo Guzmán vino a Honduras, ¿verdad? Dentro de lo que se llega a platicar o escuchar en las calles. Entonces es lamentable llegar hasta ese nivel, ¿verdad? Y tenemos que de alguna manera ir depurando la sociedad, no perder la esperanza de que vamos a ver la luz en algún día. Y el último problema es la voluntad y los valores. Hay que incentivar el conocimiento de la voluntad, ¿verdad? La madurez que se requiere, que es la conciencia moral desarrollada, y los valores que es importante seguirlos cultivando a través de las promociones que se hacen, ¿verdad? Tanto en las aulas de clase, en todo el sistema educativo, en las mismas iglesias y en la cultura en general. Quiero mostrarles un gráfico a continuación. Sé que les puede llegar a asustar este gráfico, sin embargo intentaré explicarlo muy brevemente para que lo puedan leer con facilidad. Es el árbol de los problemas sociales. Este árbol nació en el año 2006, donde intentaba sintetizar la mayoría de problemas sociales que tenemos en nuestro país específicamente. Y se puede leer de la siguiente manera. Voy a utilizar el puntero, ¿verdad? Para ir señalando. O mejor, no quisiera enredarlo más, por lo cual
Voy a señalar con pluma, ¿verdad? En este caso, pues tenemos como problema raíz, se debe leer de abajo hacia arriba. Los puntos rojos o anaranjados son salidas. Los puntos verdes son, perdón, los puntos anaranjados son entradas y los puntos verdes son salidas. Significa, por ejemplo, que en el caso del problema de la deuda externa, ¿verdad? Sale un problema número uno. Y este problema número uno, que es salida, entra aquí también, ¿verdad? La deuda externa puede generar desigualdad social de clases, ¿verdad? O por ejemplo, en este caso, la injusticia social genera personas sin derechos y sin defensa. Y eso lleva a un problema número dos, que entra aquí también en el sistema de pobreza, ¿verdad? Es decir, si la gente no tiene derechos ni tiene defensas, puede volverse un conjunto de personas que lleguen a un sistema de círculo de pobreza. Y así se debe leer todo el diagrama. Y entonces hay un problema principal que hemos deducido, que es la falta de valores. Eso genera tres problemas principales: la corrupción, la violencia y la desigualdad. La corrupción genera dos problemas: el robo y la injusticia. La violencia genera dos problemas: la violencia intrafamiliar y la violencia social. Son dos tipos de violencia. Y la desigualdad, pues hay desigualdad social y desigualdad de género. En este caso, en la corrupción, ¿verdad? Cuando hay robo, el robo, si se da a nivel del Estado, genera más deuda externa, falta de proyectos, ¿verdad? Esa deuda externa genera pobreza y, como he dicho, también crea desigualdad de clases, ¿verdad? Porque unos se quedan más ricos que otros. Los principios de la balanza de Adam Smith en el capitalismo, ¿verdad? La idea de que si alguien se ha apoderado de algo es porque a alguien más le falta. Si alguien acapara, alguien más se queda sin ello. Es la balanza social de la economía. Entonces, en este caso se refiere a eso. Y obviamente la pobreza puede generar, voy a volver a aparecer la pluma, la pobreza en este caso genera falta de dignidad humana, ¿verdad? Si hay mucha pobreza, no se adquieren los recursos necesarios para poder vivir felices. Esta es la línea que lleva obviamente la falta de valores de la corrupción. Por otro lado, la injusticia puede ser una injusticia social que genera personas sin derechos y sin defensa, o injusticia económica que genera obviamente la falta de acceso a la salud, alimento, vivienda, vestido, ¿verdad? La falta de salud y alimentos genera un problema número 8 que entra aquí: mayor morbilidad y mayor mortalidad. Y la falta de vivienda y vestido genera un problema 3 que entra aquí: falta de dignidad humana. La violencia se genera dos tipos de violencia: la intrafamiliar. Se me olvidaba que en el robo la falta de proyectos genera un problema que se va hasta acá. Cuando hay falta de proyectos, hay mal uso de los recursos, que eso genera extinción infertilidad de la tierra, ¿verdad? Porque no se utiliza, en este caso, o se malutiliza en realidad la tierra para construir nada más. Hay desempleo, ¿verdad? Genera vagabundez y delincuencia, y hay falta de desarrollo, y falta de desarrollo vuelve otra vez al problema número 2, que genera más pobreza. Y así se debe leer cada uno de los gráficos, ¿verdad? Se los dejo aquí para que puedan pausar el video y quizá analizarlo ustedes mismos, ¿verdad? La violencia social genera muerte y decepción, ¿verdad? La muerte puede llevar a, obviamente, dos tipos de problemas: los homicidios constantes y el temor social, mientras que la decepción genera dos problemas: el suicidio y el problema número 6, que es la decepción social. Cuando hay decepción social por violencia, la gente tiende a desertar socialmente, se va de la sociedad a la cual pertenece, ¿verdad? Migra. Y obviamente la migración va a generar, bueno, la migración genera dos problemas: la inmigración, que es un problema hacia afuera, y la inmigración, que es un problema hacia adentro. Y así cada uno de los problemas. Miren que acá el de desigualdad de género genera pansexualismo y hedonismo, dos problemas que colindan en parafilias, violaciones, prostituciones, ¿verdad? Y la violencia de género, la desigualdad de género genera discriminación. Esta discriminación viene dada de dos formas: por el machismo y actualmente por el feminismo, porque el feminismo hoy en día se está volviendo más bien en un embrismo. Al final de cuentas, este embrismo, este feminismo que inicialmente era positivo,
se está desvirtuando por la culpa de unas cuantas, ¿verdad? Y está terminando de manchar el feminismo de la tercera ola, de la cuarta ola se le llama hoy en día, ¿verdad? Que es el feminismo de, que también suele llamársele feminacismo, porque tienden a la violencia tanto como el machismo. Ahí prácticamente es un feminismo que repudia al ser humano, ¿verdad? Y lo que tanto odian ellas, que creen que es el problema, el patriarcado, ¿verdad? Que supuestamente eso genera que los hombres no querramos a las mujeres según ellas, ¿verdad? Eso lo están viviendo ellas en carne propia porque se están volviendo enemigas del hombre. Y lo que tanto detestan lo terminan viviendo ellas mismas. Esa es la gran incoherencia del actual feminismo. Pero obviamente hay que aprender a llamarle. De hecho, he querido modificar este gráfico y mejor llamarle aquí embrismo, ¿verdad? Que sería el opuesto a machismo, ¿verdad? O mejor dicho, sería el paralelo al Objetivos machismo, del porque tienen la milenio, del misma año cualidad, 2000. que es Quiero el simplemente repudio al mencionarlo, no otro lo voy a sexo, explicar el menosprecio y maltrato. ampliamente porque se Y entiende así muy cada uno bien. de los problemas que La ustedes ONU se podrán ir viendo propuso ahí y analizando, solventar ¿verdad? esto para el año 2015. ¿Verdad? Esa era la meta. Veamos si ya lo cumplimos. Número uno, erradicar la pobreza, esa brecha entre ricos y pobres, ¿verdad? Unos que casi no han trabajado demasiado tienen más que aquellos que se esfuerzan todo el tiempo, ¿verdad? Por lograr algo. La gente que cultiva, hombres y mujeres, las amas de casa con su montón de hijos, ¿verdad? Aparte también de la falta de formación y cultura para que eviten pues comprometerse cada vez más. Pero hay gente que trata de luchar, ¿verdad? Mientras que otros con qué facilidad saquean y roban, ¿verdad? Y incluso se quedan con lo que no les pertenece. Y después uno se pregunta, ¿y cómo lograron eso en tan poco tiempo? ¿Verdad? Porque uno intenta luchar también con su carrera, ¿verdad? Con su ingreso, y uno por más que lo intente no logra tener ese tipo de poder económico que otros logran de la noche a la mañana. Dos, la enseñanza universal, ¿verdad? Esta era la meta, de que todo el mundo tuviera su pupitre, sus utensilios para poder estudiar, era la meta. Sin embargo, la realidad hondureña es muy distinta. Todavía hay escuelas donde no hay pupitres, hay escuelas donde no está terminado el techo, ¿verdad? Donde la gente está teniendo prácticamente a la intemperie la clase, ¿verdad? Parte del descuido social también del gobierno. Tres, la igualdad del género y la autonomía de la mujer. Todavía tenemos problemas graves de igualdad de género, ¿verdad? Hay mucho descuido también de la mujer que se ha quedado sola, ¿verdad? No hay ningún tipo de subvención de ayuda de parte del Estado a las mujeres que han sufrido el abandono de los irresponsables maridos. Y obviamente como hay pésima cultura de la búsqueda del derecho, ¿verdad? Muchas mujeres no tienen ni siquiera el auxilio de parte del gobierno para poder exigirle al hombre, ¿verdad? Que se responsabilice, ¿verdad? Todavía hay mucho que hacer al respecto. La Casa de la Mujer Copaneca intenta hacer eso, ¿verdad? También hay muchas instituciones ligadas, obviamente, a la búsqueda de la defensa de la mujer de manera independiente, ¿verdad? Algunos bufetes de abogadas que están haciendo la lucha y acompañando también casos de mujeres, ¿verdad? De manera yo diría como una especie de apostolado lo están realizando, ¿verdad? Y eso es loable. En Honduras hemos tenido gravísimos casos de homicidios de mujeres, ¿verdad? Pero hay que decir algo, estas muertes violentas, que según el dato estadístico, desde el año 2005 a 2014 han muerto más de 3.940 mujeres. Solo en el 2014, Juan Orlando llega en el año 603, pero en el año 2013. Y el siguiente año pegó un bajón de 200 homicidios para el mes de noviembre. Solo faltaba un mes para poder alcanzar más o menos el común denominador de la secuencia de aumentos de muerte que había por año. Y bajó casi a 200 casos menos, ¿verdad? Eso dice mucho sobre la política con la cual inició Juan Orlando. Habría que ver al año 2019 cómo ha seguido, ¿verdad? Porque esta es una captura del Observatorio de la UNA de la Violencia, ¿verdad? Que tienen en la Universidad Autónoma y que tratan de ejemplificar mediante esta infografía lo que ha sucedido. Habrá que ver los nuevos índices para poder tener una idea clara de qué ha pasado con este nuevo sistema de gobierno a partir del año 2013, ¿verdad? Hasta 2019. Pero por lo pronto, pues sonaba bastante esperanzador ver ese tremendo bajón. Es lamentable. Las causas de las mujeres por violencia se deben a muchísimos motivos. Puede ser por simplemente problemas de pandillas, puede ser por robo, puede ser simplemente un feminicidio porque de repente la violaron y querían evitar la cárcel y por tanto la matan,
¿verdad? Pero la mayoría de muertes, según esta estadística, es por arma de fuego. Más de 193 casos de 272 fueron por arma de fuego. Ese índice aparece acá en la zona, ¿verdad? Del año 2014. Desde enero a junio fueron de 272 casos, 193 fueron con armas de fuego. El departamento más violento, Cortés, ¿verdad? 104 muertes de 272 constatadas de enero a junio del 2014, ¿verdad? Eso implica obviamente que hay mucho trabajo que hacer a nivel de las grandes ciudades, Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Comayagua y Copán, ¿verdad? Miren que Copán está en el quinto lugar de los casos de violencia, ¿verdad? Habría que ver realmente cómo estamos hoy en día. Pero es lamentable ver este tipo de situaciones. ¿Por qué matan a una mujer? Muchas razones. Incluso hay casos de mujeres que matan a mujeres, ¿verdad? Mujeres que de repente por pelear a maridos matan unas a otras. No significa que la muerte violenta fuera porque la realizó siempre un hombre. No necesariamente. También hay casos de venganza entre mujeres, ¿verdad? Ya hemos visto cómo hasta con machetes salen a pelear unas con otras, ¿verdad? Que se persiguen por hombres. Entonces, no todos los casos tienen que ver simplemente con el ataque del hombre a la mujer. Y esa objetividad hay que tenerla bien clara, porque a veces grupos de ideología de género están mal utilizando estas estadísticas para hacer creer que solamente los hombres son los que matan a las mujeres. Y no es cierto, hay que tener reducir Objetividad la mortalidad ante ese infantil, hecho. ¿verdad? Tenemos grandes casos dolorosos en este país, ¿verdad? Miren el nivel de muertes en Honduras ha ido bajando porque en el año 1960 eran 137 muertes de niños, ¿verdad? Por desnutrición. En este caso, según Index Mundi, hoy en día estamos no en el lugar 8, sino en el lugar 6. Y ya no ocurre 137, sino 24.61 muertes. Lamentable todavía creer que hay muertes en pleno siglo XXI, ¿verdad? Es lamentable, pero es un bajón tremendo, ¿verdad? Desde el año 1960 al 2008. Aún así falta mucho que hacer, porque la mayoría de casos es por desnutrición, por descuido, mala nutrición. La mala nutrición pues está constatada en los países occidentales, todo lo que es prácticamente la diócesis de Santa Rosa de Copán, Santa Bárbara, Copán, Ocotepeque, El Empire, Intibucá, son los departamentos de más de nutrición hay, ¿verdad? Y eso genera pues una alerta tremenda. La mayoría de casos, ¿verdad? Son extremos, dolorosos ver este tipo de casos, ¿verdad? De nutrición, porque de repente los padres, como se ve en la fotografía, ya son muy ancianos, no tienen acceso a recursos, tienen pues el problema de tener muchos hijos, ¿verdad? Y no hay ningún tipo de asistencia social que les pueda ayudar o brindar una mano, ¿verdad? Solamente la voluntad de los pueblos puede lograr ayudar a solventar este tipo de circunstancias, por lo menos siendo solidarios con los vecinos que conozcamos tienen problemas como estos. Mejorar la salud materna también es un problema importante, ¿verdad? Sobre todo porque dependiendo de la nutrición de la madre, también así será pues el buen desarrollo de los niños, ¿verdad? Y obviamente también se evitaría la mortalidad materna que normalmente ocurre por los embarazos, ¿verdad? Y a la falta de pues adecuación natural del cuerpo para poder llevar un embarazo. En Honduras todavía la mortalidad materna es un poco alta, ¿verdad? Se ha solventado muchísimo, obviamente ha bajado bastante, pero se mantiene todavía en índices que para siglo XXI alarma todavía que exista esto, ¿verdad? Todavía que fuera un problema congénito, ¿verdad? Pero en este caso, muchos de estos casos es por simple mala nutrición de la madre, ¿verdad? O por un embarazo quizá con muchos problemas interiores, porque de repente a muy temprana edad, ¿verdad? Son más preadolescentes o adolescentes, son violaciones. Entonces, estos casos obviamente generan la dificultad de una madre de poder sobrellevar el embarazo hasta buen término. Honduras, en este tipo de panorama, pues se encuentra en este lugar, cerca de Nicaragua y Guatemala, ¿verdad? En esta parte de acá, implica que mueren 110, según el caso. Por ejemplo, Chile dice que mueren 16 madres por cada 100.000 nacidos vivos. En este caso, mueren en Honduras 110 madres por cada 100.000 nacidos vivos, ¿verdad? Como digo, el tema de la salud materna sigue siendo todavía alarmante. Para el año 2008 era así. Esperemos que haya bajado, ¿verdad? Pero estas son las estadísticas que he podido conseguir para ilustrar
cómo está la realidad latinoamericana. 6. Combatir el VIH-Sida, paludismo y otras enfermedades. Se ha hecho un gran trabajo, ¿verdad?, para solventar este problema. Parte del trabajo que se realiza y a veces sin ayuda del gobierno, ¿verdad? El sistema de salud intenta sobrellevar esto, ¿verdad?, con formación, con enseñanza escolar, ¿verdad? Parte del sistema de salud está haciendo su trabajo, pero no es suficiente. Hace falta mucho más. Hace falta clínicas para tratar a estas personas, para acompañarles, ¿verdad?, para formarles, para evitar que el contagio también se propague, ¿verdad? Falta un lugar apropiado para acompañarles y hacer que tomen la decisión voluntaria, obviamente, de vivir en comunidad, ¿verdad?, bajo cuidados médicos adecuados para sobrellevar esta dura enfermedad, ¿verdad?, que ataca obviamente a una gran población. Solo en Cortés, ¿verdad?, se han logrado identificar desde 1985 más de 11.000 casos, ¿verdad?, según el año 2014. Desde 1985 hasta el año 2014 han habido 11.913 casos, ¿verdad? El lugar donde hay mayor contaminación, según este mapa, es Cortés, ¿verdad? Aunque en proporción territorial tendría que ser Islas de la Bahía, ¿verdad? Islas de la Bahía, después Atlántida y en tercer lugar Cortés, ¿verdad?, en cuanto a tasa de prevalencia por cada 100.000 habitantes. En proporción ciudadana se podría decir que es mayor Islas de la Bahía porque hay menos población, ¿verdad? Pero la cantidad es alarmante, 11.000 a 414, 464 casos es bastante realmente el caso. Después sigue Francisco Morazán, ¿verdad?, con más de 6.843 casos hasta el año 2014. Es un trabajo arduo que hay que seguir haciendo, ¿verdad? Nosotros en nuestras empresas, colegios, ¿verdad?, en la educación, de alguna manera tratamos también de recordar al joven la responsabilidad sobre lo que es la vida sexual, ¿verdad? Porque no solamente es el tema del embarazo, también está esta dura enfermedad que pueden llegar a enfrentar por quizá andar de muy temerarios, ¿verdad?, y poco prudentes. 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Pues hay todavía parques señalados como parques nacionales que se supone deben estar protegidos. Sin embargo, hemos visto la desgracia de que han entrado obviamente a talar árboles, ¿verdad? Y son empresas madereras, ¿verdad? Una cosa es que fuera un campesino que de repente corta un árbol, ¿verdad? Y miren lo interesante, y esto es lo duro. A veces un campesino que bota un arbolito quizá, ¿verdad?, que está casi seco a punto ya de caerse, lo corta y lo hace leña para vender, ¿verdad?, para sostener a su familia. Eso es bien penado por la ley, es perseguido. Si lo agarran con la carga en la calle, se la quitan, ¿verdad?, y va con multa. Pero la grande maderera no, ¿verdad? A las madereras, ¿cuántos escándalos han habido de madereras en Honduras que han sido penalizados? Se escudan diciendo, no, es que ellos siguen un proceso de legalización, pero el proceso de legalización que se come prácticamente las montañas, ¿verdad?, que desgasta el medio ambiente, es la injusticia social que existe en este país, ¿verdad? Unos tratan de luchar, de conseguir un arbolito para el sustento, ¿verdad?, y otros lo hacen para el fin de lucro, ¿verdad? Y a esto no se les penaliza, a eso no se les persigue, se les protege más bien. Entonces, desgraciadamente, este es el sistema en el que vivimos. 8. La deforestación en Honduras ha destruido la belleza natural de nuestro país. Este era el mapa que normalmente se veía en Hondutel pegado, ¿verdad? Lo recordarán algunos, el mapa de las áreas protegidas. Ya hoy en día muchos de estos lugares están o contaminados o lugares talados o las especies prácticamente entrando en periodo de extinción por culpa de la mano humana y de los malos políticos. 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Miren que Honduras es miembro de muchas organizaciones, ¿verdad? Sistema de Integración Centroamericano, Organización de los Estados Americanos, Comunidad Andina, Mercado Común del Sur, Comunidad del Caribe, ¿verdad? Todas estas organizaciones, Asociación del Caribe, Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación y de la Ciencia y la Cultura, ¿verdad? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Banco Centroamericano de Integración Económica, Organización Mundial del Comercio, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Asociación de Estados del Caribe. ¿Por qué menciono todas estas estructuras y todos estos sistemas de integración centroamericana?
porque cada uno de ellos ha hecho el compromiso de fomentar el desarrollo en los pueblos y sin embargo no lo ha hecho Honduras. Honduras no está comprometida con el desarrollo, ¿verdad? Porque se ha malentendido lo que es el desarrollo. Para aquí, como mencionaba, aquí en Honduras el desarrollo, por ejemplo, que ha implementado el gobierno de Juan Orlando es Ban Rural, ¿verdad? Son los préstamos, son los financiamientos, eso es supuestamente el desarrollo que pretenden instaurar, pero eso realmente es esclavizar a un sistema de pagos al hondureño. Aquí tendría que haber trabajo, salario digno, ese es verdadero desarrollo, trabajo de parte del Estado y salario digno de parte del Estado, ¿verdad? Y obviamente se necesita una mente no tan privilegiada para saber cómo funciona una empresa, ¿verdad? Para ser sostenible una empresa. Y una vez se pregunta, ¿será que en el gobierno no hay un verdadero economista que le diga al gabinete, oigan, ¿por qué no fundamos una empresa minera, una empresa agrícola, una empresa frutera, ¿verdad? De parte del Estado y le damos trabajo a un montón de gente desde enchambada. No hay una cabeza previsible de esto, de saber que la única manera de lograr el desarrollo es generando industria. No hay otra forma, ¿verdad? Es produciendo que se logra el desarrollo. No es esperando bonos, no es esperando bolsitas solidarias, no es esperando ecofogones, ¿verdad? No es esperando bono 10,000, bono de adulto. Que está bien que le ayuden a los viejitos, estoy completamente de acuerdo que ayuden a nuestros ancianos, ¿verdad? Porque obviamente ya no son fuerza, mano de fuerza para la labor, ¿verdad? Ya están desgastados y necesitan descansar. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la gente sigue todavía esperando bonos, ¿verdad? Y no se le incentiva a volverse comprometido con su propia realidad y a través, obviamente, de el apoyo del gobierno. Y el apoyo del gobierno no es dando migajas. El apoyo del gobierno es generando acceso al empleo, que eso es lo que realmente debe de hacer hasta ahorita. Hasta ahorita que está todo el escándalo internacional por lo que ha sucedido con este gobierno, empiezan que a llamar con visas para trabajar en el extranjero, ¿verdad? Pero el trabajo local es el problema, ¿verdad? ¿Qué tipo de industria hay a nivel local que realmente ha incentivado? Que me mencionen una tan sola empresa que el Estado haya fundado para darle trabajo a miles de ciudadanos, ¿verdad? Un solo sistema de desarrollo. Pareciera que no existe la inteligencia para generar este tipo de trabajos y que sabemos que es la única solución. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A pesar de... Seguimos viendo entonces en esta realidad la pobreza extrema, la gente viviendo en situaciones precarias, gente comiendo de los basureros, pepenando, chocitas hechas de aluminio, nylons que recogen en las calles, ¿verdad? Y la pobreza extrema de las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo en este país? A pesar de todos los contratos internacionales, a pesar de todo el esfuerzo que hacen las ONGs, ¿verdad? ¿Qué está haciendo el gobierno al final? Al final podemos llegar a deducir que existe una serie de problemas que hasta no solventarlos dentro de la cultura humana no va a ser posible lograr el éxito que busca la ética que logremos todos, que es buscar el desarrollo en beneficio del bien común. No nos dé dinero, enséñenos a ser ricos. Suena bonita la frase, al parecer es el pensamiento quien quiere reflejar este dibujante Mora en la mente de un pobre. Sin embargo, en Honduras también existe un problema y quisiera aludirlo, y es el tema de que a la gente, cuando está demasiado sumido en la miseria, eh, se les escapa el entusiasmo por seguir intentándolo. Se les va. Y lo he podido notar en una asignación dentro de una asignatura, dentro de una clase, se les pidió a un grupo de jóvenes que intentaran ayudar a una familia que estuviera en una situación precaria. Se le ofreció lo necesario, maíz, ¿verdad? Eh, se le ofreció a la oportunidad de tener su estufita, su primer chimbo de gas para hacer una empresa tortillera. Y la actitud de la persona fue decir, no, yo no quiero tortear. Se le daba la oportunidad de salir de la pobreza, se le intentó dar los insumos, pero la actitud fue negativa, porque ya perdieron la esperanza algunos de ellos. Entonces es importante retornar nuevamente, atacar el problema no solamente material,
sino también psicológico de las personas, porque han perdido, como digo, el entusiasmo por seguirlo intentando. Hay falta de iniciativa entonces en Honduras y falta de apoyo. Hay demasiado conformismo y mediocridad, como lo intentó reflejar Vanegas en esta caricatura. Ser pobre tiene ventajas, ¿te fijas? Que a los ricos nunca les han dedicado un discurso en la ONU, con un poco de humor. Y es que hay pobres así de resignados. Hay pasividad, hay poco esfuerzo y hay desigualdad. Hay justicia comprada y no exigida. Hay desbalance entre el costo de vida y el salario mínimo. En otros países el salario mínimo pues utiliza el 60% para poder pagar el costo de vida y todavía queda un 40% para poder solventar otros gustos, viajes, vacaciones, ahorro, compra de bienes. Entonces, en Honduras pasa todo lo contrario. Aquí el salario ni siquiera alcanza para pagar la canasta básica. El salario mínimo anda rondando los 10.000 empiras, ¿verdad? Mientras que el costo de vida de una canasta básica anda rondando casi los 12.000 empiras. Entonces es importante reconocer que hay un desbalance tremendo, una desigualdad tremenda. Hay socialismo y capitalismo salvaje. En el capitalismo salvaje, pues la gente cae en la mendicidad, ¿verdad? Pensando en dinero, pensando en obtener pues la limosna que le puede dar el rico. Mientras que en el socialismo salvaje siempre hay una especie de mendicidad, en esta ocasión esperando que el Estado le pase el bono a la gente y los convierte prácticamente en mendigos de manera automática al controlar hasta el ingreso salarial. Entonces tenemos que buscar un híbrido entre estas dos ideologías, porque el capitalismo nos enseña respeto a la propiedad privada, nos enseña respeto a la vida y a la libertad del individuo. Y el socialismo intenta hacernos ver la necesidad de buscar el bien común de los ciudadanos. Entonces hay que apostar por un programa intermedio, al cual podríamos llamar, y se le llama así, capitalismo social. En este caso es enseñar a la persona a ser productora, pero de su propia realidad. No esperar que los demás produzcan para ella, sino él tiene que ser partícipe y a la vez darse cuenta que con su labor, su desempeño y oficio, presta también un servicio social para el desarrollo del país. Mientras el hondureño no aprenda a tomar las riendas de su vida, va a ser bien difícil que tengamos realmente una solución para el desarrollo. Mientras tanto, mucha gente sigue esperando al Mesías político que le solucione todo, ¿verdad? Y no podemos caer, obviamente, en esa pasividad.